Apreciadas amigas y amigos, no es fácil el momento por el que atraviesa Venezuela. Hay factores empeñados en caotizar la situación y provocar la ruptura del orden constitucional y democrático, incluso con aventuras injerencistas, extranjeras, que afectarían severamente la soberanía nacional. A esto hay que agregar que el concierto internacional que se ha forjado a diario estimula la subversión y una oposición como la que existe en el país parece apostar al desastre y a la quiebra institucional con tal de acceder al poder. Aparentemente las opciones, salvo la de la violencia, están bloqueadas por ahora. La oposición se empeña en un referéndum revocatorio del mandato del presidente de la República, que si bien es cierto está consagrado en la Constitución, no es menos cierto que para su realización quienes lo promueven deben cumplir con los requisitos previstos en la ley. Es por esta circunstancia que todo indica que el revocatorio no se realizará este año. Pero la responsabilidad de que esto ocurra no es del gobierno, del Consejo Nacional Electoral y del chavismo, sino de la propia oposición que en vez de activarlo en el mes de enero, lo hizo en abril, con lo cual inexplicablemente perdió un tiempo valiosísimo, con posterioridad en el proceso de recolección del 1% de firmas, incurrió en innumerables errores deliberados o inconscientes. Algunos de ellos tienen características delictuales. Ahora el país está contra la pared. La mayoría quiere paz y rechaza la violencia. Pero la dinámica de los acontecimientos determina que nos aproximemos más a la violencia que a la paz. Estos días que cursan son determinantes en el desenlace final, que puede ser que el país salga ileso y conjure la violencia, o bien que suceda todo lo contrario. Para la próxima semana está prevista la realización de una marcha que la oposición considera fundamental y ha hablado de movilizar 1 millón de personas para la toma de Caracas. En el marco de un ambiente crispado, esa marcha puede tener consecuencias muy graves. Cualquier detalle puede ser explosivo, y aun cuando los promotores de la misma insisten en su carácter cívico, la experiencia revela todo lo contrario. ¿Qué hacer? Apostar a que los acontecimientos se desarrollen con normalidad en el escenario de la calle, sin reflexionar sobre los riesgos y alertar a la ciudadanía, permitiendo así que nos desborden esos hechos. Sería absurdo en el tiempo que falta para la realización de la referida marcha, jueves 1 de septiembre, que así como puede transcurrir con tranquilidad y normalidad, pudiera repetir la experiencia brutal de la marcha del 11 de abril del 2002 y de otros tantos episodios violentos como las guarimbas. Hay que plantear la urgencia de dialogar, porque el diálogo es la alternativa civilizada, democrática, que además cuenta con el respaldo de más del 80% de los venezolanos. Para hablar de este importante tema, he invitado al dirigente nacional del PSUV y jefe del Grupo Parlamentario de la Patria en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Héctor Rodríguez, jefe del Grupo Parlamentario de la Patria, dirigente nacional del PSUV. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Gracias por tu invitación. Mira, ¿en qué contexto nos estamos moviendo en este momento? Bueno, yo creo que estamos atravesando una situación difícil los venezolanos, ¿no? Hay un contexto de la coyuntura, producto de la emergencia económica, producto de la baja de los precios del petróleo, que genera un resultado electoral el 6 de diciembre. Y bueno, luego hemos recorrido 8 meses donde tal vez esa Asamblea Nacional pudo ser un espacio para el diálogo, para el debate. Sin embargo, se ha convertido en un espacio de la confrontación interna de la oposición. Y yo creo que en esta coyuntura, los sectores más radicales, los sectores más violentos, han tomado control de la oposición venezolana. Yo creo que pudiéramos estar a las puertas, negada por la oposición la posibilidad del diálogo, del debate,
de la discusión franca, sincera, de dos modelos contrapuestos que tienen que aprender a respetarse, a coexistir desde el punto de vista de las reglas del juego democrático, pudiéramos estar en la antesala de un espacio de confrontación. Ojalá que no. Ojalá se imponga la racionalidad, ojalá se imponga la cordura en la política. Tú dices, cuando se analiza el contexto, que hay una responsabilidad evidente de la oposición. Indiscutiblemente. ¿No? ¿Qué responsabilidad también tiene el chavismo por su lado? Yo, por el contrario, creo que el chavismo ha actuado con mucha cordura, con mucha precaución. Si uno evalúa el comportamiento del presidente Nicolás Maduro, producto del resultado electoral, convocando al diálogo, primero reconociendo los resultados electorales, convocándolos en la Asamblea Nacional a dos diálogos, un diálogo por el tema productivo, a la mesa por los sectores productivos, y otro diálogo por la Comisión de la Verdad, ninguno aceptado, insistiendo nuevamente a través de la UNASUR, insistiendo nuevamente convocando a los expresidentes, insistiendo nuevamente aceptando la participación del Papa. Yo creo que ha estado una actitud reiterada de dialogar, de debatir, de discutir. Sin embargo, creo que la oposición se ha encerrado en su propia trampa. Ellos han ido creando un sector de la sociedad, un odio, una rabia, un nivel de violencia, y no logran salirse de esa misma trampa. En su trampa de tener que hablarle a su sector más radical, no les permite. Tal vez los jefes, creo que aguas abajo puede haber sectores que dialogan, que se acercan, que quieren, y creo que nuestra obligación es insistir. No podemos renunciar a la posibilidad de dialogar, de debatir, de garantizar la paz. No podemos eso me parece importante, porque yo tengo conocimiento de que hay sectores en el campo de la oposición dispuestos a dialogar, que tienen una actitud democrática, ¿no? Entonces, se trata de un trabajo que tiene que hacer, en este caso, el chavismo, el gobierno mismo, de insistir en el llamado al diálogo, de tender puentes reales, pues que siempre en confianza. ¿Se puede hacer ese trabajo? ¿Se está haciendo? Sí, se puede hacer y se está haciendo. Si tú evalúas la actitud, el comportamiento del presidente Nicolás Maduro ha sido insistente y nos ha pedido a los distintos voceros que conversemos, que dialoguemos, que busquemos la paz. Y yo creo que ese diálogo va en dos dimensiones. Una, con los actores políticos que quieran y que puedan. Muchos están presos de sus propias circunstancias. Y otra, con la sociedad en general. Dialogar con los trabajadores, con la juventud, con las mujeres. ¿Y para qué? Evidentemente que allí hay avances. Indiscutiblemente. Sí. Pero es importante que quede claro para qué, porque algunos dicen, no podemos dialogar porque no se puede claudicar a las posiciones. No, el diálogo no es para eso. El diálogo, lo ha dicho muy claramente el presidente, es para garantizar la paz. Es para que no se imponga lo que pasó en el 2002, es para que no se imponga la guarimba como forma de hacer política. En Venezuela hay dos formas de ver la sociedad. Quienes creen en la visión neoliberal, en el Estado mínimo, en la Venezuela aislada de América Latina, de Sudamérica, y quienes creemos en el proyecto bolivariano, el proyecto chavista. Esas dos visiones van a estar confrontadas permanentemente. Ahora, ¿cómo administrar esa confrontación? Debe ser con las reglas de juego claras, debe ser con la Constitución, debe ser en paz, en democracia. No puede ser a través de la guarimba, no puede ser a través del golpe de Estado del 2002. Hay algunos sectores de la oposición venezolana que quisieran que la política fuese a través de la violencia. Sin embargo, Héctor, sigue planteado como dilema estabilidad o subversión. Sí. Y nosotros en tenemos función de aquello que hemos calificado como el golpe de Estado permanente, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado, la defensa de las instituciones. ¿Cómo resolver ese dilema definitivamente? Para buscar la solución, primero tenemos que entender que es parte de un juego geopolítico. No podemos sacar del análisis, José Vicente, que Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta. No podemos sacar del análisis que las 4 o 5 guerras que dirige el Premio Nobel de la Paz están sobre reservas energéticas. Irak, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania. Es decir, efectivamente nosotros tenemos que mantener una línea de diálogo nacional, de debate nacional, de estabilidad nacional, pero no podemos olvidar que hay actores internacionales que influyen de forma contundente en la agenda de la oposición venezolana. ¿Ha sido eficaz la política exterior del país para neutralizar esos factores? Yo creo que ha sido muy eficaz, muy productiva. Y el mayor ejemplo es que con toda la ofensiva, no es poca cosa, tener al presidente del imperio norteamericano declarando él personalmente que hay que salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tener al jefe del Comando Sur que hayan firmado un decreto que declara a Venezuela como una amenaza a los Estados Unidos. Una cosa que uno pudiera decir, bueno, eso parece un chiste, pero si lo analizas en los antecedentes de lo que ha significado para los Estados Unidos, sabes que no lo es.
garantizar después de todos estos años de batalla la paz en el país, yo creo que es la mayor muestra de ese éxito. Pero te decía, hay que analizar, sí, a la oposición y hay que dialogar con ella, pero hay que analizar el contexto geopolítico y hay que analizar la coyuntura. Estás atravesando una emergencia económica producto de la baja de los ingresos petroleros y esa es la principal dificultad de los venezolanos. Esas tres dimensiones hay que atenderlas en cualquier posibilidad de salida política de esta emergencia. ¿Cómo atendemos la emergencia económica? Yo creo que es acertada la línea de trabajo que ha marcado el presidente Nicolás Maduro de levantar la producción, de defender los precios petroleros internacionalmente. ¿Cómo generas un espacio de diálogo con aquellos actores de la oposición que respeten la Constitución, que no quieran que se incendie este país, que no quieran la guarimba, que no quieran la violencia como forma de hacer política? ¿Y cómo mantienes una línea de acción geopolítica, los llamados anillos de protección, el ALBA, la UNASUR, la relación con los BRICS, a nivel internacional? Son como tres dimensiones en las que tenemos que ir observando al mismo tiempo con un objetivo, garantizar la paz y desde nuestra perspectiva darle continuidad al proyecto revolucionario, que es la única forma de darle viabilidad política a un Estado social de derecho, de justicia, a un proyecto político. ¿Qué significa en estos momentos el enfrentamiento Asamblea Nacional, Gobierno Nacional o Asamblea Nacional con otros poderes públicos, como el caso del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio de los Poderes Morales, etcétera? Yo me iría por la característica que le das en la segunda parte de la pregunta, porque algunos dicen hay un conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, entre la Asamblea Nacional no hay conflicto de poderes. Y el Judicial. Yo creo que hay un poder conflictivo. Si tú te das cuenta, desde que la oposición tomó la Asamblea Nacional está en conflicto con el poder electoral, indiscutiblemente. Está en conflicto con el Poder Judicial, está en conflicto con el Poder Ejecutivo, está en conflicto con el Poder Moral, está en conflicto con el Poder Militar, está en conflicto con el Poder Popular. Es decir, llegó a la Asamblea Nacional una fuerza política que es contrarrevolucionaria, que quiere desmontar el Estado Social de Derecho de Justicia, que quiere desmontar las misiones, que quiere desmontar una forma de ver la sociedad. Entonces, más allá de un conflicto entre un poder y otro, hay un poder que es conflictivo, que no está... La Asamblea Nacional pudo, en estas circunstancias especiales en las que estamos viviendo, haber sido un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, un espacio de debate, un espacio de convocar a todos los sectores de la sociedad para superar esta coyuntura. ¿Qué la condujo a esta Sin embargo, cuando tú evalúas, yo creo que varios errores. Primero, ¿quién pusieron a dirigir la política? ¿Quién dirige la política de la MUD y quién dirige la política de la Asamblea Nacional? Bueno, los sectores o los actores más irracionales de la política. Ramos Ayú representa la forma más atroz de hacer política en Venezuela. Tú la conoces muy bien, la has estudiado muy bien. La forma de las desapariciones forzosas, del disparen primero y averigüen después, de la suspensión de garantía, de los bachilleres sin cupo, de la población flotante, de la ley de vagos y maleantes. Y eso no solamente mientras fueron gobierno, mientras fueron oposición contra Chávez, también fue la forma más atroz, más grosera, más irracional de hacer política. ¿O acaso no es Ramos Ayú la figura que desconoce el resultado electoral del referéndum revocatorio contra el comandante Chávez y que hoy todavía estamos esperando las pruebas? ¿No es Ramos Ayú la figura que más grosera de hacer la política venezolana? Bueno, pusieron a esa figura a dirigir la Asamblea Nacional y estos 8 meses han sido eso. La Asamblea Nacional no solamente se ha deslegitimado legalmente, sino que se ha deslegitimado políticamente, que es hoy la Asamblea Nacional y que era hace 8 meses, con un contundente triunfo, nadie lo puede negar. Ahora, han ido diluyendo la fuerza política que acumularon el 6 de diciembre, producto de su propia torpeza, producto de no entender el momento político y también, yo creo, producto de las contradicciones internas. Si tú evalúas estado por estado lo que está pasando políticamente en la oposición, casi todos los diputados de la oposición son precandidatos a gobernador. Y si evalúas los grandes jefes de los partidos políticos de oposición, casi todos son precandidatos a la oposición. Ellos nos están preguntando, bueno, ¿cómo utilizamos el poder que tenemos? Las 50 alcaldías, las 3 gobernaciones, la Asamblea Nacional, los poderes fácticos que controlan, para ayudar al país, sino que están diciendo, bueno, ¿cómo utilizo donde estoy para ganar la pelea interna en el espacio más radical de la oposición para yo ser el posible candidato en unas circunstancias electorales? ¿Tú crees que esa actitud es irreversible? Espero que no, espero que no. Yo creo que nuestra obligación es, como lo hemos hecho en otras circunstancias, empujar a la oposición hacia el campo democrático.
empujar y aislar a los más violentos, a los irracionales, e irla empujando al juego democrático, a respetar la Constitución, a respetar las reglas del juego, a rechazar la guarimba, la violencia como forma de hacer política. Más allá de lo que creamos, Pero es la ellos dicen obligación. que respetan la Constitución. Bueno, indiscutiblemente no la respeta. Si yo soy representante de un poder y no respeto los demás poderes, no respeto sus decisiones, no respeto sus facultades constitucionales, no la estoy respetando. Si yo intento de utilizar un mecanismo constitucional haciendo fraude, poniendo 10.000 muertos a firmar, menores de edad a firmar, no estoy respetando la Constitución. Si yo no respeto los otros actores de los poderes, el presidente de la República, el jefe de Estado, los rectores del CNE, el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no estoy respetando la Constitución, porque la Constitución es un paquete, es un sistema político, en el caso venezolano, de 5 poderes que se hacen equilibrio mutuamente. Si yo utilizo un poder nacional para decir, voy a tumbarte, voy a generar violencia, advierto que voy a meter preso a la gente si soy poder de forma irracional, no estoy respetando la Constitución. Es decir, se está imponiendo en algunos sectores de la oposición, lamentablemente son los jefes de la oposición actualmente, se está imponiendo la política del loco, la política de la irracionalidad. ¿Cuál es la obligación nuestra? Bueno, tratar de que la política de la irracionalidad se aísle y se imponga la sindéresis, se imponga la racionalidad política. La mayoría de los venezolanos queremos paz, la mayoría de los venezolanos queremos es trabajar. La situación que estamos viviendo, José Vicente, no se resuelve con referendo, con carta democrática, se resuelve trabajando y produciendo. Es como si fuésemos una gran familia y tuviésemos un problema, nos botaron del trabajo. No nos podemos poner a pelear, nos tenemos que abrazar, proteger y ponernos a producir, echar para adelante. Así somos los venezolanos y las venezolanas. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Y al regresar, quiero que hablemos acerca de un hecho que se va a producir próximamente, que es la marcha convocada por la oposición para el próximo jueves. Estás viendo José Vicente Hoy. Héctor, la oposición ha convocado para una marcha el próximo jueves 1 de septiembre. Habla de mover para la toma de Caracas a 1 millón de personas, con consignas muy radicales. ¿Está haciendo uso del derecho a manifestar la oposición o por el contrario se trata de una modalidad subversiva más? Sí. Yo creo que esa pregunta hay que analizarla en varias dimensiones. La primera, la dimensión histórica. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la oposición en los tiempos de la revolución? ¿Ha sido un comportamiento democrático? ¿Ha sido un comportamiento pacífico? ¿Ha sido un comportamiento respetuoso de tiempos de cambio? Si uno ve cómo reaccionaron a la candidatura del comandante Chávez, cómo reaccionaron políticamente, qué fueron haciendo para evitar ese triunfo, cómo reaccionaron al proceso constituyente, cómo reaccionaron a las leyes que generaron el paro petrolero, qué los hizo, qué los movió a parar la empresa petrolera, al golpe de Estado del 2002, a las primeras guarimbas de la Plaza Altamira, a las guarimbas, a la partida física del comandante Chávez, al plebiscito que fueron por todo el país diciendo que si ellos ganaban las municipales, Nicolás se tenía que ir, a las guarimbas posterior a haber ganado el 75% de las alcaldías, y te das cuenta que son los mismos actores, que fueron los que se llevaron preso en el golpe de Estado al diputado hoy defensor del pueblo, al ministro de Interior y Justicia. Son los mismos actores, no han cambiado los actores. Te hace pensar que estás ante una oposición que no es democrática, que es golpista por naturaleza, que arrebata el poder. Ahí hay una dimensión que hay que estudiar. Segundo, lo que hay que estudiar es qué ha pasado en estos 8 meses. Después de una gran victoria que tienes que reconocerle, te insisto, han dilapidado ese resultado. Y bueno, la última movilización que tuvieron en Caracas, creo que a finales de julio, fue un fracaso absoluto, que es cuando ellos frenan y dicen, no, vamos a convocar marcha dentro de un mes, 1 de septiembre. ¿Ha perdido la capacidad de convocatoria? Yo creo que se han desconectado del pueblo. En su obsesión por llegar a Miraflores,
no se dan cuenta que la prioridad del pueblo ahorita es lo que está planteando el presidente Nicolás Maduro. Es resolver el problema de las colas, del desabastecimiento. Es que el pueblo nos está pidiendo, trabajemos todos para salir de este problema. Por eso el presidente convoca, vengan, vamos a trabajar, vamos a resolver este problema. Después seguimos discutiendo las demás cosas. Pero ahorita, en momentos de emergencia, el pueblo aspira a que la mayoría nos pongamos a trabajar para resolver el problema. Y eso los ha desconectado del pueblo. Y eso los hizo pensar, primero, en hacer una pausa. Se fueron de vacaciones, prácticamente en agosto no hicieron política. Un poco porque vienen de fracaso en fracaso. Y segundo, apostar, tú decías, con consignas muy radicales al sector más radical. Ojalá esto no sea el inicio. Yo no creo que es una fecha, no creo que lo estén planteando como una fecha. Ojalá no sea el inicio de una nueva etapa de guarimba. Creo que ha quedado suficientemente demostrado con el golpe de Estado del 2002, con las guarimbas de la Plaza Altamira, con las guarimbas del 2014, con el llamado a descargar la rabia por el ex candidato Capriles Radonsky, que este pueblo quiere paz. Más allá de los que son chavistas, de los que son escuálidos, de los que son ninis, la mayoría de este pueblo quiere paz. En una cola que para comprar un producto seguramente hay chavistas, escuálidos y ninis, pero eso no se están entrando a piña, eso no se están ofendiendo, están más bien en una actitud de solidaridad, de acompañarse para salir de la emergencia. Yo creo que en la convocatoria, en Venezuela hay plena democracia. Aquí cualquiera puede hacer una manifestación, puede convocar a una movilización. Lo que no pueden es tratar de incendiar el país. Lo que no pueden es imponernos el degollamiento de motorizados, la quema de Simoncitos, la guarimba como forma de hacer política. Esa la tenemos que rechazar todas y todos los venezolanos. ¿Tú te atreves a hacer un pronóstico para el próximo jueves? Es difícil. ¿Normalidad? Es difícil. ¿O violencia? Yo creo que la mayoría del país quiere paz. Sin embargo, también estoy consciente de que en los sectores, en la oposición, hay sectores muy llenos de odio, muy llenos de violencia, y hay actores dirigiendo la política muy irracionales. Yo, más que un pronóstico, apuesto a que se imponga la racionalidad, a que se imponga la voluntad de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, que es la paz. No quiere decir que no vamos a seguir teniendo diferencias y que las vamos a debatir con pasión como característica del ser venezolano, pero con respeto, entendiendo que de aquel lado hay un ser humano y de este lado hay un ser humano. Entonces, más allá que un pronóstico, yo apostaría a una invitación, que nos impongamos los que queremos la paz. Tenemos que imponer la paz. No puede ser la guarimba la que se imponga como forma de hacer política. ¿Qué respuesta daría el chavismo el próximo jueves? En la calle. Más allá del jueves. Porque es un problema de calle también. Más allá del jueves, nosotros venimos dando una respuesta contundente durante todos estos días. Tú has visto las movilizaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Carabobo, en Amazonas, en Bolívar, en Zulia, en Yaracuy, en Caracas. Nosotros vamos a seguir donde naturalmente somos. Nosotros el chavismo va a estar en la calle. Nosotros somos una fuerza histórica, nosotros no somos una coyuntura electoral. Exacto. Y vamos a seguir en la calle. No un día, José Vicente. Esto es importante que quede claro. Nosotros vamos a estar en la calle permanentemente, todos los días, con el pueblo, junto al pueblo, movilizado, defendiendo la revolución, defendiendo la paz. Vamos a estar en la calle defendiendo la paz. ¿Estás consciente de que cualquier acto de violencia que se produzca ese día va a ser especulado al máximo, sobre todo en el exterior, con fotografías impactantes? Sí. Y no solamente eso, sobre Venezuela. No hay sectores que buscan precisamente eso, sí, el efecto mediático. Creo que Venezuela ha estado sometida los últimos 17 años a una campaña brutal a nivel internacional. A veces incluso con fotos que son falsas. Tú debes haber visto por las redes, por la prensa internacional, fotos de cosas que han pasado de violación de derechos humanos a manifestaciones en otros países y la titulan como Venezuela. Venezuela está sobre el ojo del huracán de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos. Nosotros tenemos que trabajar para garantizar la paz y para echar el país adelante. Los pueblos del mundo tienen mucha conciencia. A pesar de la brutal campaña internacional contra la revolución bolivariana, contra el comandante Chávez, contra el presidente Nicolás Maduro, cuando salimos al mundo, la solidaridad de los pueblos es de amor, es de acompañamiento. Tenemos la razón histórica, José Vicente. Nosotros estamos trabajando porque el país sea un país productivo. Estamos trabajando porque el país salga adelante. Mira, en esta situación de emergencia económica, aquí no se ha parado la construcción de vivienda, no se ha parado una escuela, no se ha parado un CDI, se han aumentado salarios. Si hoy gobernara cualquier vocero
de las visiones neoliberales, ¿qué es lo primero que hubiesen hecho? Lo que hicieron en los 90 y lo que hoy hacen en Europa. Aumentar la edad de pensión, Lo que está haciendo Macri en parar los Argentina. salarios, lo que está haciendo Macri, despedir trabajadores, lo que está haciendo Temer, lo que hicieron en España, lo que hicieron en Grecia, el paquete neoliberal. Y los pueblos ven eso también. Así como ven la falsedad del poder mediático, también ven que un pueblo que en tiempos difíciles, no solamente en tiempos de bonanza petrolera, en tiempos difíciles apuesta a proteger a su pueblo, apuesta a las misiones, apuesta a seguir construyendo viviendas, a seguir entregando pensiones, a seguir construyendo escuelas, apuesta a la dignidad de su pueblo. Es fácil en tiempos de bonanza hacer esas cosas, difícil es en tiempos de dificultad decir nosotros seguimos defendiendo el Estado Social de Derecho y de Justicia, seguimos defendiendo las misiones, seguimos aumentando salarios, seguimos apostando a las pensiones. Hay posibilidades de superar la crisis económica. Indiscutiblemente. Esto es una emergencia económica. Pero lo dices por voluntarismo. No, no solamente por voluntarismo, un estudio, un análisis real de la situación. Tenemos una emergencia económica producto de la baja de los precios petroleros. Pero ¿qué indicios hay? Es verdad, pero también es verdad que tienes un país que no solamente es la principal reserva petrolera del planeta, es de las 10 principales reservas minerales de oro, de diamante, de coltán, de bauxita. Es un país con 30 millones de hectáreas cultivables, es un país con reservas de agua potable, es un país que produce energía y además, que es la principal potencia que tenemos, José Vicente, es un país joven. El 60% de la población venezolana es joven y su juventud es la juventud más formada en 200 años de historia republicana. Es decir, lo que más me da seguridad de que nosotros vamos a salir para adelante, que vamos a superar esta emergencia, de que vamos a ser un país potente, es nuestra juventud, es nuestra capacidad, es el amor que tenemos por esta patria. Mira, yo creo que la oposición, la derecha y los Estados Unidos cometen un error al no estudiar nuestra historia. Ellos creo yo, que su táctica es, bueno, si los apretamos se rinden. Los bolivarianos, los chavistas, jamás nos rendimos. Nos crecemos ante las dificultades. Cruzamos los Andes caminando en alpargatas si es necesario por nuestros sueños, por nuestros objetivos, por nuestros proyectos. Esta es una dificultad más. Toda fuerza histórica atraviesa dificultades. Es una dificultad más y ante ella nos creceremos y la superaremos y la venceremos. ¿Es voluntarismo? No. Es un análisis de las condiciones reales. ¿Hay condiciones para superar esta emergencia en Venezuela? Indiscutiblemente las hay. Las hay en su potencial económico, las hay en su voluntad política y las hay en su capacidad humana. ¿Tú crees que se puede decir que está garantizada la estabilidad democrática en el país? La estabilidad, la libertad, la democracia, la soberanía nunca van a estar garantizadas plenamente. Las tendremos que pelear permanentemente. Ahora, lo que sí te puedo decir es que hay una generación formada por Chávez que está dispuesta y tiene la capacidad para defender la estabilidad, para defender la democracia, para defender la soberanía y para echar este país adelante. Yo creo que la mayor garantía está en su pueblo, un pueblo muy consciente. Lo que hemos estado sometidos estos últimos 3 años, la partida física de Chávez, que no es poca cosa, las guarimbas, la guerra económica, es para que cualquier pueblo hubiese estallado. Y es a lo que ellos apostaron, no un caracazo, un guarenazo. No, aquí hay un pueblo muy consciente, muy organizado, muy capaz y con mucha claridad política en lo que nos corresponde. Sí estamos atravesando tiempos difíciles, pero sí somos capaces de superar estos tiempos difíciles y vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Se quiere lanzar sobre el país una capa de pesimismo que induzca a la desmoralización. ¿Qué respuesta tiene eso? Sí, sobre todo en la juventud, que aquí no hay futuro, de que aquí hay que irse del país. Y yo creo que la juventud ha respondido y el pueblo en general ha respondido con mucha conciencia histórica, con mucha conciencia política. Cuando una familia está en tiempos de dificultad, ahí es cuando uno demuestra su amor por la familia. Uno no se va de la casa en los tiempos de dificultad. Cuando en la casa la familia está en tiempos de dificultad, uno dice, bueno, me resteo más. Yo creo que ante esa campaña que hay, psicológica, mediática, por tratar de desmoralizar a nuestro pueblo, la respuesta ha sido el pueblo que has visto en la calle. Con tiempos difíciles, sí, con una alegría, con el pecho hinchado, con decir no nos rendimos. Bueno, si hay un tiempo de dificultad, vamos a embraguetarnos. Nosotros somos capaces, podemos superarlo. Yo creo que más allá, más aquella campaña que se dio en los 90, de que ya el fin de la historia se acabó, no hay nada que hacer, y Venezuela fue la que demostró cómo que no hay nada que hacer. Te diría como dijo la joven diputada de Guárico y lo ha tomado el partido, Rondón todavía no ha peleado. Ahora viene el pueblo a batallar, viene el pueblo a luchar. Y la esperanza, José Vicente, jamás nos la van a quitar. La sonrisa, la hermosura, la ternura, nunca nos la van a quitar. Este es un pueblo noble y trabajador por naturaleza. Y contra eso no hay campaña mediática o psicológica que pueda. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer siempre estar contigo. Bueno,
Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Cuando se observan ciertas actitudes que responden a un patrón de deslealtad por parte de dirigentes que llegaron a tener significación y que luego optaron por desertar del campo progresista, vale la pena recordar lo que sucedió en El Salvador durante la Guerra Civil. El poeta Roque Dalton, militante de la Revolución, guerrillero esclarecido, fue fusilado por órdenes de sus compañeros de lucha, que lo acusaban de traición, un crimen horrendo producto de un comportamiento inmoral de quienes compartían con él la lucha política. Tiempo después se supo que quien ordenó el fusilamiento de Dalton, y según algunos lo ejecutó personalmente, fue el guerrillero Joaquín Villalobos. Los restos del poeta nunca aparecieron y en la actualidad se ha abierto un proceso para el esclarecimiento de la verdad en torno a este caso. Villalobos trabaja hoy para los servicios de información y contrainformación de los Estados Unidos, organismos de inteligencia, de seguridad, que por cierto, un poema de Dalton fue premonitorio en la denuncia del vil asesinato. Comillas: cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendrá la muerte y el reposo. Cierre comillas. Las tensiones y dudas con motivo del llamado de la MUD a una marcha sobre Caracas para el próximo 1 de septiembre aumentan en los niveles de dirección del organismo. Hay un grupo que considera temeraria la convocatoria, dado que estima difícil realizar la movilización cuando todas las que hasta ahora ha realizado resultaron un fracaso. Hay otro grupo que piensa que el problema estaría en que el control de una multitud como la que aspira a reunir la MUD es muy difícil, dadas las tensiones que existen en el país y a la certeza de que hay la disposición de grupos extremistas interesados en provocar un choque con la fuerza pública y con el chavismo. En la MUD sigue avanzando y provocando constante preocupación el tema de la candidatura presidencial. Cualquier actitud que se adopte en el organismo coordinador de la oposición está marcada por el tema, también por el de la rotación en la presidencia de la Asamblea Nacional, aun cuando existe un pacto para que el próximo presidente del legislativo sea Julio Borges. Los seguidores de Ramos Ayud se mueven con intensidad e incluso empiezan a utilizar encuestas que le otorgan favoritismo evidente a la figura del secretario general de AD en desmedro de otros aspirantes. No obstante, Julio Borges mantiene su aspiración y exige que se cumpla el acuerdo, invocando además el argumento de que su partido, Primero Justicia, es la primera fuerza de la oposición. Cuando se habla de delitos, por ejemplo, asesinato de personas, la información de los medios siempre atribuye la autoría de estos a sicarios o a paramilitares. Pero lo cierto es que vienen ocurriendo crímenes que tienen un claro origen político. Ejemplo, últimamente y en diferentes circunstancias fueron asesinadas las siguientes personas: Elizabeth Aguilera, dirigente social militante del PSUV en la Cota 905, Caracas. Un grupo le dio muerte en su propia casa y su cadáver fue quemado en plena calle. Un segundo caso fue el del coronel ejército Mariano Mosquera Ugarte, asesinado en Valencia, Estado Carabobo, abogado, juez militar que tuvo en sus manos varios casos de personas vinculadas a la política. Y un tercer caso es el de la concejal del PSUV y luchadora social en Cagua, Estado Aragua, Shirley Guilarte. Están investigando los organismos policiales y la seguridad del Estado con seriedad
y con la urgencia debida estos crímenes, donde el dato político es fundamental. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien apenas tiene 8 meses en el gobierno, tiene repudio creciente en el país por las medidas económicas y sociales neoliberales que aplica por el desprecio hacia la causa de los derechos humanos y la represión que ha desatado contra el movimiento popular. Ahora está negociando con los Estados Unidos la instalación y funcionamiento de 2 bases militares en suelo argentino. Ante esta situación, ya muchos se plantean en la región si acaso las políticas neoliberales de la derecha son la alternativa o por el contrario es volver al pasado de crisis económica y social y de agresión a los derechos humanos que ya vivió Latinoamérica. Los Estados Unidos están trabajando en la ampliación de sus políticas en la región con operaciones clandestinas, pese a que siendo los temas pautados son la paz, la seguridad y defensa, narcotráfico. Participan activamente, sin embargo, sus especialistas en asuntos estratégicos, asesores militares y sobre todo la Agencia Central de Inteligencia CIA con fines políticos y desestabilizadores, operando con base en Colombia, lo cual convierte a este país en epicentro de esa política con miras a extender hacia otros países de la región. Acompañando en estas políticas y doctrinas militares está la estrategia del Comando Sur en América Latina, que mantiene enfoques muy bien definidos. Según su jefe, el almirante Kurt W. Titt, se vienen monitoreando las actividades de China y Rusia, además de la influencia de Irán en la región, así como el flujo de ilícitos, armas, personas, desastres naturales y crisis humanitaria. Confidencial al cierre, Interlaces. Confidencial al cierre, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.418 entrevistas directas en hogares en 22 estados del país, del 1 de agosto al 8 de agosto de 2016. Resultados, índice general de desabastecimiento en hogares. Número 1. El índice de desabastecimiento en el hogar, elaborado por Interlaces, revela una importante desaceleración al pasar del 45,20 en julio a 41,50 para la segunda semana de agosto, lo que quiere decir que aumenta el 3,7 el porcentaje de productos disponibles en el hogar. Número 2. El índice de desabastecimiento en el hogar de Interlaces evalúa 42 productos de la canasta alimentaria normativa que tienen mayor incidencia en la conflictividad social y en la valoración de gestión del gobierno nacional. Número 3. La reducción del desabastecimiento se explica por la mayor disponibilidad de los siguientes productos: pan, salsa de tomate y papel higiénico, los cuales se ubicaron por debajo del promedio nacional de desabastecimiento en agosto. Número 4. Las regiones menos abastecidas del país son la región oriental con 51,7%, la región Los Llanos con 47,86%. Número 5. Por nivel socioeconómico, los hogares más humildes declaran 48,73% de desabastecimiento, mientras que los hogares más ricos disponen de más productos con un nivel de desabastecimiento de solo 21,58%. Los hogares del nivel socioeconómico B declaran 26% de desabastecimiento y 37% los hogares del nivel C, mientras que el nivel D manifiesta 43% de desabastecimiento. En el hogar se impone entonces una revisión de la efectividad de los programas sociales dedicados al abastecimiento de alimentos en los sectores más pobres del país. Número 6. La investigación de Interlaces revela también cuáles son los 5 productos que más buscó y no consiguió el venezolano durante la segunda semana de agosto: jabón de baño, de desodorante, pasta dental, champú y papel higiénico. Número 7. En conclusión, la espiral de desabastecimiento en el país se ha venido estabilizando en torno al 41%, con tendencia a la baja,
debido principalmente a la actualización de precios de los principales productos de la canasta básica del venezolano. Número 8. La lentitud en la revisión de los precios de los productos de aseo personal ha sido la causa principal por la que sigue siendo la categoría más desabastecida en el hogar y que solo se consigna a través de los bachaqueros y por medio de canales informales como el trueque. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.